Muy buenos días a todos. Soy Gerardo Argüello, gerente general de Bolsa de Valores de Nicaragua y presidente del Comité de Relaciones de Amerca. Y en nombre de Amerca, la asociación que integra las bolsas de valores de Centroamérica, República Dominicana y Ecuador, quisiera darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestros miércoles bursátiles. Hoy abordaremos un tema de enorme relevancia: invertir en estados, bonos, riesgos y oportunidades en Amerca. Porque invertir en estados hoy no es simplemente comprar un bono, es hacer una lectura estratégica de cada país, de su estabilidad política, su salud fiscal, su reputación internacional y su potencial de crecimiento. Invertir en deuda soberana es, en realidad, apostar con conocimiento y criterio por el futuro de nuestras naciones, en un entorno de mercado cada vez más interconectado y cuya integración constituye precisamente una de las grandes misiones que América se ha propuesto impulsar. Este conversatorio será un espacio de alto nivel para analizar el binomio entre rendimiento y riesgo de nuestros bonos soberanos, la liquidez de nuestros mercados, cómo evalúan las calificadoras la sostenibilidad fiscal de nuestras economías y dónde se abren las oportunidades reales para integrarnos y generar negocio. La idea de este evento consiste en ofrecerles una visión comparada, clara y accionable, tanto para el inversionista como para el estructurador de operaciones, el gestor de riesgo y el regulador que impulsa una mayor integración regional. Para guiarnos en esta reflexión, contamos hoy con un invitado de lujo, el economista Vidal Villalobos Rojas, asesor económico del Grupo Financiero Prival, con una destacada trayectoria académica y profesional. El señor Villalobos es economista graduado con honores de la Universidad de Costa Rica, profesor de maestría en economía en la UCR y formador de agentes de bolsa en Cambolsa, en Costa Rica. Ha sido asesor económico y financiero para entidades públicas y privadas, miembro de juntas directivas y conferencista internacional en diferentes países. Su experiencia abarca el análisis y la valoración de instrumentos de renta fija y variable, la estructuración de portafolios de inversión, el estudio de mercados globales y la aplicación de la inteligencia artificial en la finanza. Los invito entonces a aprovechar al máximo esta conferencia, a escuchar con atención, reflexionar y compartir sus inquietudes a través de la plataforma. Al finalizar la exposición, volveré yo con ustedes y tendremos un espacio para las preguntas y respuestas. Es precisamente uno de los objetivos de América el organizar estos encuentros, promover el conocimiento, la cooperación, el intercambio de ideas que nos permitan seguir construyendo un mercado bursátil regional más inteligente y más conectado. Bienvenido, Vidal, y muchas gracias por acompañarnos en los miércoles bursátiles de América. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén ubicados en alguna parte del planeta, porque sabemos que hay gente que está conectada fuera de la región. Muchísimas gracias a Merca por la gentil invitación, me siento realmente muy honrado. Muchísimas gracias a Gerardo Argüello como presidente de la gestión comercial, haberme girado la invitación junto con otros líderes de la región. Y por supuesto que queremos agradecer a todo el equipo que desde República Dominicana nos está apoyando en este enlace, a Yafir, a Lourdes, a Iván, que lo veo que está aquí conectado, y si quiere hacer un saludo, pues por supuesto no tenemos mayor inconveniente, don Iván. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias. La idea del enlace de hoy, que vean cómo se va el tiempo, ya son prácticamente 8:10 aquí en Costa Rica, de donde les estamos transmitiendo. Y la cosa es que en unos 40 minutos como máximo la presentación formal debería estarse terminando para dar espacio precisamente a las consultas, a las preguntas que ustedes puedan manifestar. De tal manera que vamos a arrancar inmediatamente con la presentación, y déjenme aquí nada más cargar la misma. La convocatoria fue precisamente como lo acaba de plantear Gerardo, invirtiendo en los estados. Espero que todos estén viendo la presentación, tal vez ahí en República Dominicana, o Gerardo me pueda Sí, confirmar que así. perfectamente se ve. Ok, excelente. Pues entonces arrancamos, porque hay mucha información que queremos compartir. Si finalmente ustedes tienen alguna inquietud o alguna duda, puede ser a través de América, en los enlaces originales, que puedan hacer llegar sus consultas, y créanme que con todo el gusto del mundo podamos atenderlas, o incluso ofrecerles, cortesía de América por supuesto,
algún enlace para que poder atender directamente alguna consulta que ustedes tengan o una presentación algo similar con sus equipos de decisión, con sus comités de inversiones, con sus juntas directivas. El ambiente general macroeconómico que enfrentan los países de América, que ya vamos a ver efectivamente cuáles son, están enfrentando lo que yo he llamado en mis lecciones las neblinas. Voy a pasar muy rápidamente por este tema. Toda la presentación internacional lleva un rato bastante amplio viendo todos los temas de la política de Trump, que irrumpe el 5 de noviembre del año pasado cuando toma posesión, 20 de enero cuando gana las elecciones, 20 de enero cuando toma posesión, pero hay una fecha muy particular que se nota ver reflejada en los precios de los activos bursátiles, ya sean estos de renta fija o de renta variable. Y es que recuerden que el semáforo que nos hace en los mercados financieros, económicos y bursátiles tomar decisiones es el idioma de los economistas. Ese idioma es muy particular, no es inglés, no es francés, no es geometría, no es matemáticas. Es el idioma de los precios. Los precios contienen toda la información para que la oferta y la demanda de cualquier bien, incluso uno bursátil, puedan ponerse precisamente de acuerdo y tomar una decisión. La idea de Amerca es justamente traer información para una adecuada toma de decisiones, pero el mundo cambia constantemente, así que por eso los miércoles bursátiles son con alguna frecuencia para tratar de ponernos al día. Sin lugar a dudas, una de las neblinas importantes que tenemos es la arancelaria. Revisaremos cuál es la carga arancelaria de los países que conforman Amerca por ahora. No sabemos si esto pueda cambiar. En las notas internacionales lo que se da cuenta es que hay la posibilidad en los próximos días de una reunión entre Trump y JCP. Sin embargo, esta mañana Trump escribía en redes sociales que tal vez no está tan segura la reunión, pero esperamos efectivamente que estos dimes y diretes, respuestas y no, se puedan tranquilizar, porque al final de cuentas los precios no solamente reflejan las realidades del mercado, los fundamentales, sino que también recogen los sentimientos de las personas. Y cuando las personas tienen confianza, actúan de una manera diferente que si tuvieran pesimismo. Y la incertidumbre no es una buena aliada de viaje, genera mucha volatilidad. El tema geopolítico también, ¿verdad? Los focos de atención que tenemos en Europa del Este se han tranquilizado en Medio Oriente, Gaza e Israel me refiero, pero siguen latentes en el Caribe de nuestra zona, particularmente en Colombia y en Venezuela, pero también todo eso genera incertidumbre. El tema climático, Jafir nos mencionaba precisamente las situaciones que se están enfrentando allá en República Dominicana. La Oficina Nacional de Huracanes al inicio de la temporada había dicho que por lo menos 17 eventos podrían tomar nombre. Creo que es Melina la que anda por ahí en el Caribe en este momento. No hemos tenido todavía impactos importantes continentales, pero bueno, para fortuna de los amigos de República Dominicana, pero para nuestra atención acá en el sur, regularmente la segunda parte que hemos tenido en el pasado son de los últimos nombres en el abecedario: Otto, Nate, y no se necesita que sean huracanes para que nos afecten. Esta temporada ha sido realmente importante y afecta desde manera global, por ejemplo, la producción de petróleo y el traslado de gasolinas en el Golfo de México, hasta destrucción de infraestructura o de cosechas aquí en el país. Ya las hemos visto, el aumento de productos alimentarios agrícolas que ha impactado de manera importante la inflación. Y luego tenemos también toda la temática electoral que puede estar afectando a los distintos países. Pues bueno, en Mesoamérica, América destaca, ya lo decía Gerardo. Aquí estamos recogiendo información acerca de República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica
y vamos de una vez entonces a entrar en materia después de esta breve introducción. Lo que les tengo aquí es justamente una muestra precisamente de esa situación tan particular que estamos viendo en los mercados. En pantalla está el S&P 500, que como ustedes saben recoge la cotización de 500 acciones globales. Y ven ustedes la caída tan importante que tuvimos después de la toma de posesión de Trump con su política monetaria de 4 ejes, los aranceles, los impuestos, la migración, que afecta muchísimo la temática y la dinámica económica de algunas de los países que veremos, particularmente aquellos que están expuestos a las remesas. Pero vean ustedes como el 2 de abril, desde el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, tuvimos una caída realmente importante en el S&P, producto del famoso Liberation Day, que cuando vio que el resto de países de alguna manera lo respondieron, particularmente China, entonces suspendió y ha ido suspendiendo la aplicación de los aranceles, cambiando incluso los montos. Esto ha hecho que el mercado regrese de alguna manera a los fundamentales, particularmente a observar cómo se encuentran los temas de inflación y de empleo. La inflación ha dejado de ser como foco de atención. Nos estamos concentrando ahora en el tema de la debilidad en el empleo, pero mantenemos la expectativa de que ahora, el 29 de octubre, la otra semana, la Reserva Federal opere un ajuste a la tasa de referencia de fondos federales de al menos 25 puntos básicos, lo que significaría también que pondríamos en antesala otro recorte en la reunión del 10 de diciembre, que sería la última del año. Estos recortes, por supuesto, que generan que los mercados se ajusten, que se muevan cosas. Por ejemplo, las bolsas han roto récords. Ayer, precisamente, el Dow rompió los 47,000 puntos de nivel, pero el oro sigue creciendo. Las dos últimas jornadas hemos tenido un recorte en el oro, pero los fundamentales no han variado. Los bancos centrales siguen comprando, los fondos también, la gente tiene miedo y es un activo de refugio. La expectativa de que la Reserva Federal baje las tasas hace que aumente la demanda de oro. Bueno, y todo esto produce movimientos también consecuentes, colaterales, secundarios en el valor de la deuda de otros países, que es lo que a nosotros nos interesa, con la finalidad de encontrar primero los fundamentales, vamos a revisar eso, de los distintos países y luego herramientas técnicas de toma de ganancias, de recortes, de rebotes que puedan permitir entradas mucho mejores y mucho mayores. Déjenme contarles que bueno, el paquete de economías que tenemos que cubrir incluyen naturalmente a República Dominicana. En esta primera parte estamos haciendo un pequeño recuento de las características de cada una de las economías. En el caso de República Dominicana, una población de 11 millones de personas, basada y fundamentada en el turismo, le han dado duro a la zona franca también, aprovechando todo el tema del nearshoring, que antes de Trump era, por decirlo de alguna manera, la punta de lanza de lo que estaba moviendo algunas economías, particularmente en la región, viéndose muy favorecidas por el tema del nearshoring. Guatemala, impulsada por la relación con México, República Dominicana de una manera directa, Costa Rica y Panamá, que incluso entraron en una ley de promoción de microchips, y estos últimos 3 países están tratando de aprovechar eso. Junto con Guatemala y junto con Costa Rica en la región, son los países que están ganando puntos para alcanzar un grado de inversión que no es una cosa menor, en la medida en que cuando finalmente se concrete podremos entrar en la mira y en el portafolio de inversión de grandes inversionistas institucionales, o sea, una colada adicional de demanda para bonos soberanos de estos 3 países. Y por supuesto que si los fundamentales continúan mejorando en esos 3 países, las opciones de hacer incorporaciones en los portafolios de estos bonos y tratar de sacarle alguna ganancia va a ser importante. República Dominicana se ha caracterizado también de una estabilidad política importante, al igual que otros países de la región, y esto contribuye precisamente a que esté en el foco de atención
de los inversionistas. En el caso particular de Guatemala, una economía que se caracteriza por estar también muy dependiente no solamente de los Estados Unidos por el tema de la migración y de las remesas, ya veremos un poquito de esos datos, sino que su relación con México le favorece de alguna manera. Ayer leía precisamente una crónica en donde el pleito entre Estados Unidos y China haría que las piezas del ajedrez se muevan, y entonces decían que si México se convierte en la próxima China en materia de suministros a los Estados Unidos, Guatemala sería como las veces de un Vietnam que está apoyando mucho también y creciendo mucho en aquella zona, apoyando precisamente el desarrollo de la parte asiática. De las últimas notas que les puedo contar para ponernos al día, les cuento que Fitch mejoró la calificación de Guatemala de BB a BB más con Outlook estable. Esto la hace perseguir precisamente el grado de inversión. A mi criterio es uno de los países que más a la punta de lanza van en este objetivo. Esta mejora es una vista de confianza. La calificadora lo que mencionó fue que Guatemala ha mostrado un crecimiento sólido, un crecimiento estable, una política prudente de largo plazo que la trae desde hace muchísimo tiempo, superávits de cuenta corriente, tiene una buena acumulación de reservas, un déficit y una deuda que para el futuro se proyectan bajos, pero que tiene una serie de retos, como por ejemplo que hay que invertir en infraestructura pública, en inversión social, desafíos de gobernanza. Es uno de los países que tiene un per cápita relativamente bajo en la región, si lo comparamos, ya lo vamos a ver. Y por supuesto, como dice la Filmina, es una economía que depende mucho de las remesas. Curioso que para los países que dependen de remesas, un poco menos Ecuador, pero aquí en el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que son los que más dependen, se ha visto un incremento de las remesas, pero es porque nuestros familiares envían remesas antes de que las cosas se pongan más complicadas en el asunto migratorio. Guatemala avanza en un TLC con Corea del Sur y eso también pone en perspectiva positiva el futuro de Guatemala. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, una economía que con la llegada de Bukele ha cambiado su aspecto, ha mejorado el tema de la seguridad, está haciendo atracción sobre todo de productos tecnológicos, como les decía. Firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las notas más recientes que tenemos es que todavía les hace falta cumplir con algunos de esos compromisos, particularmente avanzar en transparencia, gobernanza, rendición de cuentas. El Fondo Monetario pidió, por ejemplo, una reforma a las compras públicas, a las adquisiciones que se han hecho sin concursos, al tema del Bitcoin y a desmantelar la billetera que ellos crearon para el Bitcoin, que es el Chivo. Hay pendiente también una revisión actuarial del sistema de pensiones, pero como les decía, es un imán donde el turismo ha crecido de manera importante, pero se nota o se cuentan más de 2.000 emprendimientos digitales en los últimos 3 años. Hay también inversiones importantes como un tren pacífico que va de Acajutla a San Salvador, y esto requiere de una inversión inicial en la primera etapa de $300 millones. Y en turismo, que ha mejorado, se anuncia, por ejemplo, que en la temporada van a venir más o menos unos 20 cruceros adicionales. Honduras, que tiene también sus retos y ha tenido que enfrentar internamente, de acuerdo a lo que nos dicen nuestros compañeros de allá de la Bolsa Centroamericana, temas de insuficiencia de papel, por ejemplo, en el mercado, en donde los inversionistas andan buscando precisamente papel nuevo. Esta charla es interesante porque gracias a la integración de Amerca podríamos estar recibiendo otros papeles de otras plazas a través de las facilidades que Amerca da. Con eso quisiera yo cerrar. Esta es una economía de poco más de 10 millones de personas. Las remesas son muy importantes, casi más de una cuarta parte del Producto Interno Bruto
se refiere a eso. El último dato que tenemos es el del tercer trimestre del año, donde se habían recibido ya más de 9.000 millones y el 88% de esas remesas, vean qué importante, vienen de los Estados Unidos, porque hay cerca de 2 millones de hondureños allá enviando remesas. Pero también reciben de otros lugares como España, Alemania, incluso Costa Rica y Guatemala. En los últimos días las maquiladoras han hecho ahí algún movimiento y se han estado perdiendo empleo, cerca de unos 40.000 empleos que son muy importantes para Honduras en los últimos 3 años. En el caso de Nicaragua, es una de las economías de bajo ingreso de la región, algo así como 7 millones de personas habitando ahí, y que por la situación política que tiene está enfrentando una serie de retos en cuanto a las sanciones económicas que tanto Estados Unidos, que anunció por ejemplo nuevos aranceles en las últimas horas, así como la Unión Europea, que ha puesto algunas sanciones en las últimas horas que afectan a unas 21 personas y a 3 entidades. Las remesas también son muy importantes, y el último dato que tenemos es que se han recibido un poco más de 5.200 millones y 4.300 millones provienen de los Estados Unidos. Costa Rica, que ha liderado, digamos, todo el tema verde de turismo de alguna manera, sin embargo no llega todavía a los niveles que tienen los hermanos de República Dominicana. Fue muy afectada por el tema de la pandemia. Apenas está recuperando un poco más de 3 millones de turistas. Fíjense que El Salvador ha llegado también a esa cifra después de la mejora en la percepción, pero ni por asomo los 12 millones que recibe o espera recibir República Dominicana. Dentro de los últimos avances que tiene es que avanza en un acuerdo transpacífico. Ahí está el 15% del PIB mundial, un mercado que le promete acceder a 600 millones de consumidores, pero es una economía que ha dejado de ser la economía tradicional. Lo fuerte en Costa Rica son las zonas francas. El último dato que tenemos, por ejemplo, de crecimiento de Costa Rica es que crece con el IMAE un 4.8%. Pero las zonas francas un 18%, representan el 15% del PIB, y el resto de la economía apenas está creciendo poco más del 2%. Ahí hay retos porque es ahí donde se generan los impuestos y el empleo. Las zonas francas tienen regímenes especiales. Panamá se vio afectado, y aquí es donde están precisamente los temas de darle seguimiento a estas economías, como decía Gerardo, y de procurar buscar entradas interesantes, competitivas a los bonos. Los bonos de Panamá se habían caído de manera importante, tuvieron una serie de temas, la insuficiencia del agua del canal, tenían elecciones, pero bueno, ya eso está saldado. Tenían una serie de protestas sociales que de igual manera tenían que solventarlas, tenían que hacer una reforma social para la caja del Seguro Social, eso ya lo lograron. Tal vez no era la reforma deseada, pero por lo menos sí se está encaminando hacia eso. Tenían que hacer ajustes del presupuesto, y el presidente junto con el secretario del Tesoro, o el ministro de Economía y Finanzas, como se llama en Panamá, Felipe Chapman, hicieron lo propio. De igual manera, en la Asamblea Legislativa, como nos ocurre en Latinoamérica, se hicieron algunos ajustes. No salió precisamente lo que uno esperaba, pero van camino a correcto. Luego estaban con las listas grises de Europa, han logrado avanzar y han ido diluyendo de alguna manera el temor a que las calificadoras le siguieran dando al grado de inversión que Panamá ostenta y que afectara precisamente su relación. Hay un tema muy interesante ahora cuando veamos rápidamente las cifras macro, que vamos a verlas, como les decía rápidamente. El principal socio comercial de Panamá no es Estados Unidos, es China. Y vamos cerrando rápidamente con el tema de Ecuador, que de igual manera tiene algunos retos sociales y de seguridad personal. Aquí estamos hablando de una economía de unos 18 millones de personas. La producción petrolera, como datos de los últimos jornadas,
ha caído y esa es una amenaza para las finanzas públicas porque le reditúa a las finanzas públicas una importante cuantía. Completó la segunda revisión de su acuerdo con el Fondo Monetario y se aprobó ya una nueva ampliación. Los países que han firmado con el Fondo Monetario Internacional, Ecuador, El Salvador y particularmente Costa Rica, pero más hacia atrás, por ejemplo Jamaica, han recibido un respaldo importante y han mejorado las calificaciones. Ahora vamos a ver precisamente la situación particular de Costa Rica gracias al respaldo que el Fondo Monetario le ha dado. El fondo dijo que los criterios cuantitativos de Ecuador básicamente se habían cumplido. Esto genera, como le decíamos igual también para El Salvador, una mayor confianza en el mercado, un respaldo externo que reduce el riesgo, sobre todo de liquidez en el país, pero hay que seguir con la disciplina fiscal futura. Recientemente ha enfrentado protestas sociales porque el gobierno reelecto de Novoa acordó tocar el tema de los subsidios al diésel y eso ha generado algunos temas importantes. Bien, ahora nos vamos unos minutitos a hacer una comparativa rápida de datos macro de países. En este caso podemos observar el Producto Interno Bruto. Les cuento que tenemos varias fuentes aquí: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Bloomberg, pero no quiero dejar de que tomen nota de que mucha de la información que vamos a ver proviene de los portales de Amerca, para que los visiten, para que los observen y para que los vean. Ahí en el 2024 el único que se desliga de la estabilidad en las tasas de crecimiento, si se quieren, en primera instancia es Panamá, que venía creciendo a tasas realmente muy importantes después de la pandemia, con recuperaciones sustanciales. Honduras, que tuvo una caída en el 2024, pero vean ustedes que las proyecciones para el 2026 tasan el crecimiento de los distintos países entre un piso de 2% y tasas cercanas al 5%. Cuando vemos la evolución, pero en miles de millones de dólares del Producto Interno Bruto, que en toda la región, por cierto, se suman cerca de 630 mil millones de dólares, una población cercana a los 80 millones de personas. Así que es una zona realmente muy importante. Uno de los elementos que regularmente en macroeconomía se utiliza como termómetro tradicional en economía es el producto per cápita, para ver más o menos cómo se distribuye la producción entre la población. Es un indicador. No es del todo cierto porque no todos recibimos, por decirlo de alguna manera, ese producto o ese ingreso nacional, pero es un indicador. Se complementa, por ejemplo, con el coeficiente de Gini, que se los traigo, pero algunas fuentes de información que ya también utilizo, no se asusten, pero por ejemplo, el Factbook de la CIA en los Estados Unidos tiene información fabulosa. Les invito también para que lo visiten y vean ahí información. Y entonces ahí encontramos otros datos sociales que me pueden permitir cómo va la sociedad. Y yo les traigo dos: las conexiones a celulares y el uso de Internet, también como elementos que van a determinar la mejora en cuanto a las métricas macroeconómicas de los distintos países. Aquí destacan sobre todo países como Panamá, ¿verdad? República Dominicana, que tienen un per cápita bastante alto. Luego hay economías medias, por decirlo, y luego tendríamos economías como Honduras y Nicaragua con un per cápita menor. Cuando medimos, y este dato por ejemplo viene de la CIA, cómo está el GDP, hay varias maneras de medirlo. Está el poder de paridad, pero me gusta más utilizar el traslado de moneda local a dólares para poderlo hacer comparativo utilizando el tipo de cambio oficial. Destacan entonces en la región como las economías más importantes y más grandes: República Dominicana, Ecuador y Guatemala. Más al centro están Costa Rica y Panamá, y luego tenemos las economías más relativamente pequeñas
como lo son Honduras, El Salvador y Nicaragua. En cuanto a tasas de crecimiento, y aquí, tal y como lo prometió Gerardo, lo que estamos es tratando de ver cómo cerraría el 2025 y cómo se prevé el 2026, de acuerdo con los últimos datos que publicó el Fondo Monetario Internacional. Déjenme contarles que a principio del año, el crecimiento, por ejemplo, de los Estados Unidos, tanto del Fondo, la OCDE, el Banco Mundial y la propia Reserva Federal, ponían a los Estados Unidos a crecer 1.4. 1.4. El último dato de hace unos 2 semanas atrás se actualizó Estados Unidos a 2%. El temor de la recesión se disipa y eso de alguna manera se traslada al resto de la región, que es muy dependiente precisamente del dinamismo de los Estados Unidos. Con las tasas de crecimiento impulsadas por las razones que vimos al principio, una caída tendríamos este año para República Dominicana, pero un repunte llegando otra vez a tasas de crecimiento proyectadas cercanas al 5%. En el caso de Panamá, cerca del 4%, lo mismo que Guatemala. Costa Rica un poco a la saga, 3,5%. Yo les acabo de decir que el IMAE de agosto estaba en 4,8%. Sí, pero es el de agosto y ese es el interanual. Al principio del año había una tasa mucho menor, de tal manera que cuando ponderemos la tasa del año probablemente sí lleguemos a ese 3,5% de proyección. Luego en crecimiento más abajo Honduras, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, que tuvo el año pasado una complicación y que generó una caída en el PIB del 2%, tendría recuperaciones cercanas al 2% este y el próximo año. Uno podría pensar, como lo pensábamos hace algún tiempo atrás, que son economías muy dependientes del sector primario, particularmente de la agricultura. Y no es así. Para cada uno de estos países, la agricultura representa en la barra el espacio azul. Y vean ustedes que son Ecuador, Nicaragua, Honduras y un poco Guatemala los que más dependen de la agricultura, pero que en el mejor de los casos llega a un 12% del Producto Interno Bruto, como es el caso de Nicaragua. Tenemos también industria de manera muy importante, es la parte roja, pero vean que somos tradicionalmente, ya característicamente, economías de servicio. Y cuando vemos el per cápita, aquí lo que quisimos ver fue la evolución, lo van a poder ver, cómo ha venido creciendo el de Panamá, el de Costa Rica. Básicamente vean que todas las economías han hecho lo propio, incluyendo las que tienen un PIB más pequeño nominalmente hablando, como El Salvador, Honduras y Nicaragua. Pero destacan, por supuesto, los casos de Panamá y de Costa Rica, que tienen poblaciones más pequeñas, 5.2 Costa Rica, 4.5 millones los panameños, unas economías que, como vimos, están cerca de los 90,000 millones de dólares cada una, entonces permiten que el PIB per cápita sea cercano a los 20,000 dólares. Desempleo e inflación, la combinamos en esta misma filmina. Desempleo siendo la barra roja e inflación la barra azul. En el caso de Costa Rica, se ha caracterizado por casi 30 meses de inflación negativa. Eso le da espacio al Banco Central para que rebaje las tasas. El Banco Central se reúne mañana. Así que mañana estamos esperando que haga una rebaja de tasas. De nueva cuenta, rebajas de tasa de referencia de mercado implican correcciones en el valor de la renta fija y ahí es donde se generan oportunidades. Costa Rica tradicionalmente ha tenido una inflación, un desempleo importante. Naturalmente todos los países enfrentamos un desempleo acelerado después de la pandemia, que han venido reduciéndose, pero es el país que más desempleo muestra. Cuando vemos el tema de la pobreza, es una pobreza muy parecida en la gran mayoría de países, exceptuando Guatemala y Honduras, que tienen niveles de pobreza en la región mucho más altos. Y luego nos va a interesar también ver la salud financiera fiscal de estos países, déficit, deuda. Aquí les traemos una seguidilla de información. Tal vez alguno de ustedes alcanza a ver que ya casi se nos va el tiempo y que estamos a mitad de la presentación. Déjenme contarles que cuando lleguemos a una filmina que dice anexos, yo voy a parar ahí, porque los anexos es información adicional
que les estamos agregando en la presentación, pero pues que por razones de tiempo no vamos a poder presentar, pero sí dar una pincelada general a brocha gorda, como diríamos, de cómo está la salud financiera de los países, su crecimiento, su sostenibilidad y particularmente métricas fiscales. Aquí vemos la razón de deuda PIB. La más alta es la de El Salvador, la más baja es la de Guatemala. Por eso es que yo les decía hace unos momentos atrás que Guatemala es la que mejor pinta para grado de inversión. Costa Rica llegó a tener grado de inversión hace algunos años atrás por Moody's. Una de las métricas que ellos utilizan, porque tienen 18 o 20 indicadores, desde temas económicos, fiscales, estabilidad políticos, gobernanza, cómo está constituida, por ejemplo, la Asamblea Legislativa o el Congreso, si se pueden tomar decisiones ahí o no. A veces se dificulta, ¿verdad? Por el picadillo de partidos políticos que tenemos en la región. Bueno, a Costa Rica se lo otorgaron y el peso de la deuda en aquellos momentos, en la época del presidente Pacheco, a inicios de la centuria, estaba cerca de un 25% del PIB. Hoy estamos 57%. Pero esa es una de las métricas que se utilizan. No necesariamente tiene que estar ahí la deuda, pero en la cercanía sí. Y Guatemala está por debajo del 30%. Así que por eso me pinta muy bien para el tamaño de la deuda. Nicaragua, perdón, que por la dinámica de su economía y la exposición internacional tiene una deuda relativamente baja, pero Panamá y Costa Rica, que junto con República Dominicana, que tienen mucha presencia en curvas de manera internacional, ya lo vamos a ver, tienen una deuda relativamente alta por los linderos del 60%. Coeficiente de Gini, entre más cercano a 1, más desigualdad tienen las economías. Vean que aquí destacan de manera importante El Salvador y República Dominicana, y luego hay un grupo importante cercano ahí al 50% del resto de los países. Aquí nada más tengo una observación. Cuando revisen el dato de Nicaragua, por favor, tomen en cuenta que no corresponde al del 2023 como el resto de los países, sino que el dato no se volvió a actualizar y está ahí pegado desde el 2014. Remesas, por supuesto que es muy importante, y decíamos que se han venido mejorando, creciendo a raíz de toda la temática migratoria de los Estados Unidos. Y fue a Marco Rubio que se le ocurrió hace unos días atrás decir que le podían poner un impuesto a las remesas, y eso ha hecho que crezca el flujo de remesas a países tan representativos. Decíamos que Nicaragua y Honduras, junto con El Salvador, casi un 4% del PIB. Un poquito más atrás Guatemala, República Dominicana, Ecuador, y básicamente Costa Rica y Panamá no tienen el tema de las remesas como una parte dinámica de su Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la carga impositiva de algunos países? En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que se ha dicho que deberíamos hacer una reforma fiscal porque es de los países que están en el OCDE, Costa Rica forma parte de ellos, que tiene una carga impositiva relativamente baja, casi un 14%. Pero vean que Panamá, en su carga impositiva, apenas llega a un 7,5%, y Nicaragua y El Salvador tienen cercano al 20%. La balanza comercial, aquí les puedo mostrar las exportaciones y las importaciones de cada uno de los países con mucho dinamismo y con volúmenes muy similares en el caso de Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Ecuador. Destacan en exportaciones Costa Rica, Panamá y Ecuador, pero Panamá tiene ahí el dato de la zona libre Colón, ¿verdad? Que trae cosas y las exporta. Entonces, no es Panamá una sociedad per se exportadora. Si quitáramos eso, más bien queda prácticamente en la saga. Y las reservas internacionales, estas de manera nominal, Costa Rica, por ejemplo, que hace algún tiempo tuvo problemas en el tipo de cambio y subió porque no tenía reservas, en este momento está llegando casi a 15,000 millones de reservas. República Dominicana un tanto parecido, y destacan las reservas monetarias de Guatemala, otra vez rumbo al grado de inversión. Suscripciones por celulares.
los dos datos que les mencioné para que tengamos algún otro dato, no necesariamente macroeconómico. Por cada 100 habitantes, ¿cuántas líneas de celular están activadas y contratadas? Destaca Panamá 156, Costa Rica 152, Guatemala 115 y 14 son las que se registran en El Salvador. Y el porcentaje de población que está utilizando Internet: República Dominicana, Costa Rica, Panamá, con tasas cercanas o superiores al 80%. Luego Ecuador y El Salvador, un poquito más a la saga. Y ahí abajo está Honduras, Nicaragua y Guatemala, pero por encima del 50% de cobertura. Esto es una foto temporal. Ya sabemos que podría cambiar, pero por ejemplo, por ahora a Nicaragua se le ha puesto un arancel en el tema de Trump del 18%, lo que podría estar afectando muchísimo la exportación. Estados Unidos es el socio comercial importante de Nicaragua, y en el caso también de Ecuador y de Costa Rica dependemos tremendamente de ellos. Voy a darles aquí una seguidilla de datos en donde, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, las exportaciones a Estados Unidos 52%, las de Guatemala 33%, las de El Salvador 36%, Honduras 49%, Nicaragua 51%, Costa Rica el 40%, de Panamá el 6%, porque el 25% se está yendo a China. China es el principal socio comercial. Y en Ecuador el 22%. Esto es temas de exportaciones. Y quiero ir cerrando mostrándoles también la relativa estabilidad de tipos de cambio y algunos hechos ahí particulares que han ocurrido. Tal vez la gráfica de manera en dibujo puede llamar la atención, pero fíjense en el tamaño de la escala. En este caso estamos hablando de la evolución del tipo de cambio desde el 2020 hasta el cierre del año pasado, que llegó por debajo de 60 pesos, pero tuvimos una caída en el 2022. Sin embargo, estamos hablando de un rango de 5, entonces tampoco es mucho. En el caso de Guatemala, de igual manera, aquí es todavía más dramático el rango, porque la gráfica, cuando la lanzamos, ajusta la gráfica, ajusta el rango, la escala, y estamos hablando desde 7.72 hasta un poco por debajo de 7.80, así que Guatemala ha tenido también un tipo de cambio estable. En el caso de Honduras, en de 24 a 26 lempiras. En el caso de Nicaragua, sí ha habido una tendencia al alza, aunque lo que estamos hablando ahí es de 2 córdobas de diferencia. Costa Rica tuvo un evento. Esta escala sí es distinta. Aquí sí nos tenemos que detener, porque no estamos hablando de 20 o de 10. Estamos hablando de que el colón costarricense, para poderse transformar en un dólar, hoy se necesita entregar 500 colones. Tuvimos un evento en el 2022, y es que en ese momento se estaba enfrentando todo el tema de la tensión Rusia-Ucrania. Subió el precio de las materias primas, particularmente las agrícolas y el petróleo. En ese momento el país no tenía reservas monetarias internacionales, poco menos de 6.000 millones, y 3.000 millones representaban reservas de los bancos. Entonces el Banco Central no tenía reservas, no podía defender a capa y espada el tipo de cambio, y se disparó el tipo de cambio de manera muy importante. Con una serie de intervenciones, con la tranquilidad que se dio en los mercados internacionales geopolíticamente hablando, el hecho de que las tasas de interés bajaron, entonces muchos operadores que habían ido a invertir afuera regresan al país, ya se demandan menos dólares, y Costa Rica, con un éxito en turismo, en exportaciones, en inversión extranjera directa, abunda el dólar y cae el tipo de cambio, lo que ha provocado un problema para el sector turismo y exportador, porque han perdido una competitividad cercana al 25% cuando el tipo de cambio cae de 700 a 500. Y ya para cerrar, para dejarles aquí, digamos, el plato listo de donde hay oportunidades. Esta es desde Bloomberg una gráfica que se ha construido con relación a el déficit. El déficit se ha venido tratando de controlar en los mercados de América. Y como decíamos, aquí lo repetimos nada más, el tema de la deuda, lo que representa porcentualmente del PIB,
exceptuando el tema de El Salvador, que decíamos que es el que muestra la mayor relación. Los demás están por aquí y por abajo. En la gráfica ustedes van a poder ver que hay proyecciones hasta el 2026 y por eso quisimos agregar esto antes de que empezáramos a ver datos del dinamismo de los mercados. Y tenemos aquí, nada más para que lo observen, curva soberana en divisa local. Ustedes pueden observar acá que tenemos un crecimiento importante. Esto, vean, está al 22 de octubre. Al 22 de octubre, o sea, eso fue unos minutos antes de que ingresáramos, actualizando las filminas. Las filminas iniciales también del mercado fueron unos minutos antes que entráramos. En moneda local, eso sí, Ecuador destacando por acá. Recordemos que en el caso de Ecuador, Salvador, Panamá, estamos hablando también de dólares, por eso en el label aparecen las distintas monedas. Y en el caso de Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, aparecen también ahí los datos. No tenemos información correspondiente a Honduras. Cuando nos vamos directamente a la curva soberana de dólares, particularmente las colocaciones internacionales, esta es la información que podemos observar, y cuando ya sabemos técnicamente encontramos disrupciones en la curva soberana, vean que las mejores curvas son las que más tienen emisiones, y aquí destacan, ya lo vamos a ver, República Dominicana, por ejemplo, que tienen una curva bien definida, o en el caso de Panamá. Bueno, estas que vienen, estas dos, les cuento, son fuente hoy en la mañanita fresquita de América. Les invito a que en cada uno de los portales de sus bolsas busquen la plica de América, donde van a encontrar esto e información mucho más detallada de cuáles son los bonos soberanos, cuáles son los bonos corporativos que se están ofreciendo. La charlita de hoy venía con temas macro y bonos soberanos, que como siempre se generan oportunidades, y particularmente en momentos de incertidumbre, que fue con lo que arranqué la presentación. Y cuando hay movimientos en el mercado, más bien hay que aprovechar esas gangas para tratar de entrar de nueva cuenta a los mercados. Estas dos provienen de América, esta es de Bloomberg, pero es para que la tengan ahí también referenciado. Y ya ahora sí, para cerrar, el Emerging Market Bond Index es un indicador que se refiere al riesgo que cada uno de los países tiene comparativamente con Estados Unidos por ahora. Ya algunos han ido criticando de que Estados Unidos no debería ser el punto de comparación, pero así lo calcula JP Morgan Chase. En el caso particular de Ecuador, por la calificación de riesgo que ya vamos a ver, y con eso yo creo que cerramos, hay 800 puntos que se pagan, y luego tenemos en el caso de El Salvador 383. Aquí les agregué la TAM para que lo vean comparativamente, aquí está todo el grupo. Honduras con 294, el global emergente 261, y luego más abajo, con una buena calificación de riesgo, Panamá, Costa Rica, Guatemala, y yo agregué a Uruguay. Yo sé que no está en América, pero ¿por qué lo agregué? Porque es el ENVI más bajo de todo la TAM. Chile anda como en 100 y algo, 109. Pero vean ustedes que esto es lo mejor que podríamos estar encontrando en Latinoamérica, y sin embargo Guatemala, Costa Rica y ahora Panamá, que durante un tiempo le subió bastante por todas esas cosas que ya han solucionado, han vuelto otra vez a tener una mayor estabilidad. Van a poder ver ustedes también con detalle, cuando les llegue la presentación, las calificaciones de Moody's, S&P y Fitch, destacando por supuesto las de Costa Rica, BBA estable, ha venido mejorando, República Dominicana BA2 y Guatemala BA1. Panamá mantiene todavía el BA3 de Moody's y el BBB menos, pero sigue siendo estable, de S&P 500. Quien le ha tocado la calificación ha sido Fitch, que la puso en BB+. Pero quienes pueden estar en la lisa para obtener el grado de inversión son estos tres países: Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, que son una buena apuesta para compra soberana en la medida que, como les decía, de obtener el grado de inversión en los próximos meses,
serían objeto de demanda por parte de inversionistas institucionales que no los pueden incorporar porque solamente incorporan grado de inversión. Pero de igual manera, oportunidades que se puedan dar en otros países que por alguna razón en particular tengan una caída en su cotización, abran un espacio para entrada como le ocurrió precisamente a Panamá. Y aquí les recogimos un resumen de dónde están los rendimientos mínimos y máximos, los plazos de la curva y cuántas emisiones hay en cada una de las curvas. Vean, como les decía, que República Dominicana destaca con 36 emisiones, tiene plazos del 26 al 60 y rendimientos mínimos de 3,84 a 3,55. Eso sí, esto fue anoche, antes de que temblara aquí en Costa Rica. Habríamos una sobremesa contando de que tuvimos un evento telúrico, 10 de la noche, 6,2%. Nos menearon el tema. ¿Y por qué hago el comentario? Porque ustedes saben que los precios cambian, los rendimientos cambian, pero aquí tendrán una referencia de las oportunidades de inversión que podrían encontrar en las distintas curvas. Tal y como les había dicho, cuando llegáramos a las de anexo, ahí vamos a parar, porque a partir de esto ustedes van a tener información adicional. Yo dejo de compartir para incorporarme de nuevo a las consultas. Don Gerardo Argüello es el que nos indica si tenemos algún planteamiento. Muchas gracias, Vidal, por tu presentación. Tenemos por el momento una pregunta de Irving de la Cruz, de Guatemala, donde dice, obviamente, que un excelente charla y tiene dos preguntas. El primero, ¿crees que Guatemala logre la calificación de grado de inversión? ¿Verdad? ¿Y qué debe poseer Guatemala para mantener esa calificación por un buen tiempo? ¿Dónde ves la fortaleza? Pudiera hacer un resumen de Guatemala para llegar a alcanzar ese grado de calificación. Lo mencionaste en el transcurso de tu presentación, pero quizás podemos puntualizar. Lo resumo. Una de las economías más importantes de la región, un dinamismo enorme aprovechando el nearshoring, no solamente directamente con Estados Unidos, sino a dos bandas por México. Cuando México logra salir hacia adelante, también le colabora eso a Guatemala. Una disciplina fiscal encomiable. Ya vieron ustedes los niveles de deuda de Guatemala, son de los menores de la región. Una estabilidad también en temas fiscales, eso se destaca muchísimo, lo pusimos en la presentación. Un tipo de cambio que también refleja esa estabilidad de la economía, pero por supuesto que tiene también algunos retos. La incorporación de zonas marginales, a el enriquecimiento, la reducción de la informalidad, que muchos de los países nuestros la tienen, pero hay unos que tienen una mayor informalidad que otros. La lucha contra la pobreza. Necesitan mantener a futuro, una vez alcanzado el grado de inversión, esa disciplina fiscal, tasas de crecimiento adecuadas, que creo que lo van a poder lograr. Sí tienen que trabajar evidentemente el tema de la dependencia de las reservas. Ya vimos que una cuarta parte del Producto Interno Bruto depende de reservas, y aquí es donde se exacerban riesgos de que si a Trump se le ocurre alguna cosa con el tema de los migrantes, podría impactar de importante manera el flujo de divisas, que es un negocio financiero muy importante. Sabemos que un par de bancos allá en Guatemala logran traer esas divisas y hacer un negocio interesante en la intermediación. Pero ojo, que cuando estuvimos la última vez allá en Guatemala lo mencionábamos, el fintech, la digitalización, la inteligencia artificial, puede ser que empiecen a haber vías, puentes para el traslado de los recursos, brincándose los puentes tradicionales. Así que hay que tomar precisamente en consideración eso. Estabilidad política, que casi en todos nuestros países, con algunas excepciones, sí están mostrando la continuidad de la democracia, la alternancia en los gobiernos, y eso ha sido también importante para Guatemala. Pero decía durante toda mi conversación que a mi criterio, bueno, y no lo digo yo, don Álvaro González Richie, el presidente del Banco Central de Guatemala,
lo ha dicho en sendas presentaciones. De hecho, Gerardo nos lo mencionó en el FIMBA con la apertura que hizo Estábamos ahí, ahora en sí, Antigua, sí, ¿sí? sí. La hoja de ruta que tiene Guatemala como un tema Estado para alcanzar el grado de inversión es realmente fuerte, importante y estoy seguro que lo van a lograr. Espero que mi Costa Rica también y que República Dominicana también lo logre dentro de poco tiempo, porque eso nos abrirá un abanico de inversiones, de acceso a recursos internacionales y una mejora en las rentabilidades. Don Gerardo. Tenemos otra pregunta ligada a Guatemala. Me voy a saltar la segunda que entró. Y nos pregunta Felipe Cabrera, ¿cuál podría ser el comportamiento de la curva de eurobonos de Guatemala al llegar al grado de inversión? ¿Cuántos puntos se espera que salte la curva? Bueno, eso es una muy buena pregunta, pero déjeme contarle que en temas de economía, de finanzas y mercados bursátiles, los mercados se adelantan. Entonces, esas expectativas harán que tan pronto estemos muy cerca del grado de inversión, ya empecemos a recortar precisamente esas posibilidades. Yo quiero contarles, en el caso particular de Costa Rica, que se ha acercado también al grado de inversión, estamos en 180 puntos del ENVI, siendo este, digamos, un elemento importante de consideración. Si me comparo con Panamá, Panamá anda parecido con esa misma situación en el ENVI. Guatemala anda incluso en 155. Entonces uno podría pensar que ya el mercado ha descontado una buena parte de esos precios. Durante el anuncio, me parece a mí que naturalmente los anuncios generan volatilidad. El hecho mismo de que mucha gente empiece a tomar posición hará que se recorte el rendimiento. No me atrevería yo a decir hasta dónde, porque depende mucho también de todos los fundamentales adicionales que tenga Panamá, Guatemala, no solamente es el grado de inversión, pero lo que quiero dejarles aquí claro es que el mercado ya lo ha estado haciendo y ya ha estado Ujú. recortando esa rentabilidad en Guatemala y en Costa Rica, que no tienen el grado de inversión, pero sí lo han hecho. En el caso, por ejemplo, eh, eh, de Panamá, les decía, 189 es el ENVI que en este momento estamos observando. Ya que mencionaste a Panamá, tenemos una pregunta de Panamá aquí y es que, ¿qué pensás sobre el hecho de que Panamá pierda completamente ya el grado de inversión? ¿Será posible eso? ¿O las perspectivas que ves vos en Panamá con las nuevas medidas que ha tomado el gobierno, etcétera, va a enrumbar la situación por otro lado? La llegada de don José Mulino y de don Felipe Chapman, don José a la presidencia, don Felipe al Ministerio de Economía y Finanzas en Panamá, fue muy potable para los mercados. Lo que ellos hicieron al inicio de racionalizar el presupuesto, aunque el plan, lo que llevaron al Congreso era mucho más bravo que lo que finalmente los congresistas aprobaron, fue muy bien visto por el mercado internacional. La reforma que se logró en la Caja de Seguro Social también apuntala a eso. El hecho de que el presidente dedicara recursos y dijera que diplomáticamente había que ir a Europa a defender todo lo bueno que está haciendo Panamá en materia de transparentar todos los procesos financieros y de fortalecer el tema del hub financiero que representa Panamá para las Américas, todo eso ha venido contribuyendo. El anuncio del tren, por ejemplo, un megaproyecto de más de 5.000 millones que conectaría Ciudad de Panamá, ojalá sí no sea solamente David, porque yo he escuchado que lo podrían traer hasta la frontera, espero que sí, porque eso facilitaría también y beneficiaría a la zona sur de Costa Rica, que es una zona que ha quedado a la saga en el crecimiento del país, pero todo eso podría perfectamente ayudar. El hecho de que hayan mejorado también en las listas grises de Europa, todo eso ha contribuido. Y ya vimos también por debajo de los 200 puntos básicos de nueva cuenta el ENVI panameño, pero sí estuvo por encima cuando tuvimos todos los problemas de la insuficiencia de agua del canal y las protestas sociales. De eso tiene que cuidarse también Panamá. Contra la naturaleza es bastante difícil, ya los niveles
de los lagos Gatún y La Alajuela se han recuperado, pero el proyecto, para que el tema climático no afecte en el futuro, el proyecto del reservorio en el río Indio, no solamente pone en perspectiva la previsión de Panamá para evitar un efecto similar en el futuro, sino que imagínense ustedes lo que va a representar en la inversión de obra pública en los próximos meses y en los próximos años. En el 2008-2009, cuando se hicieron las reformas de las esclusas del canal, el crecimiento de Panamá fue, perdónenme la palabra, bestial, producto precisamente de esa inversión que en sus orígenes yo había escuchado era un monto parecido al que estamos hablando ahora con relación a el reservorio del río Indio. Pero si además se continúa con otros proyectos como el que el administrador del canal de Panamá, el señor Ricardo, te mencionó, de un gasoducto, la cosa se pone más interesante. Yo creo que comparativamente el panorama ha cambiado de una manera sustancial y por eso las operadoras, excepto Fitch, han dado un espacio para que se vayan consolidando algunos datos de Panamá que promete crecer más este y el próximo año y que con eso se puedan fundamentar temas fiscales. De igual manera, creo que el país va a tener que hacer lo mismo que hizo Costa Rica en el 2018, que para poder consolidar los resultados que a Costa Rica, por ejemplo, le han representado tener superávit primario del 1.3% y bajar la deuda diciembre del 2021 casi en el 70% a 57% hoy. Eso se logró con una ley, la 9635, ley para la reforma de las finanzas públicas, que controló el gasto a través de una regla fiscal. Ojo aquí que es importante, muchos tenemos regla fiscal, Costa Rica la está cumpliendo de una manera encomiable. Claro, estamos teniendo efectos secundarios, inseguridad, cobertura social, deterioro en educación. Hay que trabajar ese tema. Pero hay países que la regla fiscal la han ignorado. Panamá ha sido así. En el anterior gobierno eso fue lo que pasó al final. Y entonces entraron con retos muy importantes para bajar el déficit, que está bajando, y el tamaño también de la deuda. Con esto lo que quiero decirles es que yo creo que falta sentarse a ver eventualmente una reforma fiscal en Panamá. Don Gerardo. Sí, voy a juntar dos preguntas en una, que tienen que ver con dos situaciones muy particulares. Y es verdad que cuando analizamos los temas de inversiones en bonos soberanos, es importante ver la evolución de los precios. Y en nuestros mercados de América, los bonos salvadoreños y los bonos ecuatorianos, 2024-2025, han tenido una evolución muy positiva en el precio, que ha logrado que inversionistas en estos instrumentos tengan rendimientos muy atractivos. Aquí la pregunta sería, ¿qué podemos decir hoy de invertir en bonos salvadoreños y ecuatorianos? En el caso particular de El Salvador, es a todas luces evidente que la perspectiva de estabilidad del país por el tema de seguridad ha mejorado. Además de eso, le podemos agregar el hecho de que el turismo ha repuntado, que ha repuntado la inversión extranjera directa, que hay una intención del gobierno de Bukele de traer atracción de inversión de calidad en el tema tecnológico, y todo eso apunta muy bien hacia la perspectiva futura de El Salvador, en la medida en que se mantengan precisamente estas métricas. Así que en la medida en que haya oportunidad de ir a captar una mayor rentabilidad, eso funciona de manera importante. En el caso de El Salvador, la continuidad del presidente Noboa también ha sido relativamente bien vista por los mercados. De ahí viene precisamente parte del desempeño y la recuperación que ha tenido Ecuador. Decíamos hace un momento atrás que tienen una serie de retos. El tema de que la producción petrolera haya caído es una amenaza para las finanzas públicas, pero por otro lado tiene el respaldo del Fondo Monetario Internacional, que ahora en su segunda revisión autorizó precisamente la ampliación del programa de apoyo, lo que le da respaldo, lo que le da garantía, liquidez a los instrumentos de
de Ecuador, pero tiene que mantener esa disciplina fiscal futura y naturalmente tiene que atender los temas de seguridad que preocupan en los mercados internacionales. Pero cuando los mercados globales se mueven por alguna razón, en este momento, por ejemplo, bono del tesoro por debajo del 4%, muchos portafolios rebalanceándose, buscando alternativas, empiezan a buscar alternativas de calidad que den una rentabilidad y prácticamente creo que todos los países de América, como lo vimos en una tabla, ofrecen precisamente esas oportunidades. Gerardo. Aquí tengo una pregunta sobre Nicaragua. Voy a intentar resumirlo un poco. ¿Cómo valorarías la sostenibilidad de la deuda pública nicaragüense, tomando en cuenta la composición entre acreedores multilaterales, bilaterales y el precio creciente de la deuda interna? ¿Qué tan expuesto está el país, dice, para tener que recurrir a emisiones en condiciones menos favorables con plazos más cortos? Esa pregunta puedo responder la mitad y la otra mitad se la voy a dejar a Gerardo. Me imaginé. Vean. Es uno de los países que la relación deuda-PIB es de las menores en América. Eso quiere decir que tiene espacio precisamente para seguir creciendo. En cuanto a deuda, sí tiene que mejorar el tema de la percepción de riesgo, el tema de las características internacionales que puedan tener, y particularmente siempre es muy importante hacer un balance en el financiamiento de la deuda, sea soberana o sea corporativa, porque muchos países también aprovechan sus empresas para que cuando hay una buena oportunidad, las corporaciones aprovechen. Esta charla que tuvimos hoy, Gerardo la pidió solamente soberana, pero quedamos eventualmente con revisar oportunidades Exacto. corporativas que también se puedan dar en el mercado. Ya les voy a conversar, antes de darle la palabra a Gerardo, de una que se abrió aquí en Costa Rica, súper interesante para que veamos el potencial que tenemos. En la medida en que los soberanos logren abrir espacio en los mercados internacionales, se lo abren a sus propias empresas. Y eso es importante. Naturalmente, aquí tenemos un tema con la parte política de Nicaragua, la situación de las condiciones en las que trabaja el mercado internacional, particularmente vean el tema de los aranceles de la región, es la que tiene los aranceles con una carga mucho mayor, un 18%. Ecuador y Costa Rica tienen 15%, esperemos que eso se negocie porque el resto del grupo tiene un 10%, pero hay espacio efectivamente para poderlo hacer crecer. Muchos inversionistas estarían encantados de poder tener una porción de su portafolio diversificado invertido en otros riesgos, y Nicaragua es uno de ellos. Pero como me dijo un buen amigo en una visita que tuvimos hace un año atrás, tengo la autopista pero no tengo los carros. Se necesita papel también en Honduras y en Nicaragua. Para darle la palabra a Gerardo, que puede redondear muy bien este tema, nada más como una curiosidad, la cervecera costarricense, perdón, nada más, cierro ahí, Gerardo. La cervecera costarricense FIFCO fue comprada hace unos días por Heineken. La acción de FIFCO se cotiza en el mercado accionario costarricense, por mucho la de más versatilidad y de liquidez. 900 colones, digamos que como unos $2. Los chicos holandeses hicieron el análisis de la empresa, que tiene, por cierto, negocios en Guatemala, en Panamá y Nicaragua, ¿sí? Y terminaron haciendo un análisis de Enterprise Value sobre EBITDA y terminaron comprándola prácticamente al doble del precio. Los inversionistas de FIFCO recibirán el próximo año 3.250 millones por la venta de la cervecería. Gerardo. Sí, solamente hay un tema, el de los aranceles de Nicaragua, la mayor parte de los analistas que tenemos lo más alto, 18%, pero se debe a una situación muy particular. Nicaragua tiene un excedente comercial con Estados Unidos. Entonces ahí parece que se aplicó una formulita mágica que tiene Trump, ¿verdad? Y aquellos países que tienen un excedente muy importante con Estados Unidos nos clavaron más aranceles.
por lo menos hasta hoy, ¿verdad? Sobre el tema de la sostenibilidad de la deuda, creo que lo que dijiste es correcto, en el sentido de que pues Nicaragua en términos porcentuales tiene la deuda con respecto al PIB de las más bajas de la región. Y no solo eso, sino que la estructuración, casi toda esa deuda, y lo menciona bien en la pregunta, casi toda esa deuda es con organismos multilaterales a largo plazo y bajo condiciones muy favorables para el país. La deuda, digamos, transable en bolsa es una mínima parte, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, el país en 2024 y 2025, diría yo también, es el único país en América Latina con un superávit fiscal muy importante, ¿verdad? Lo cual solidifica un poco, digamos, las finanzas públicas del país para hacerle frente a diferentes retos. No creo yo que hay un problema de sostenibilidad, por lo menos hasta hoy, ¿verdad?, de la deuda pública en Nicaragua. Más bien el gobierno está cada vez emitiendo menos porque como tiene excedente prácticamente, lo que está es, y el proyecto es de aquí a 3 años, bajar el porcentaje de la deuda pública todavía aún más con respecto al PIB, ¿verdad? Y eso se refleja también en los rendimientos ahorita de la deuda en Nicaragua. El bono soberano, pues los rendimientos cada vez van bajando cada vez más. Yo creo que con esto hay un par de preguntas más, pero que desgraciadamente ya no vamos a poder atender, Vidal. Nos sobrepasamos de tiempo. Muchas gracias por tu participación. Creo que fue una interesante presentación. Gracias al público por estar ahí, por sus preguntas, y los invitamos a que estén pendientes de todos los eventos que organiza Merca los próximos miércoles bursátiles y esperamos verlos pronto. Muchas gracias a todos. Adiós.